Gloria al Señor. Me alegra poder saludarles en el nombre del Señor Jesucristo a esta hora. Y quiero invitarles para que reflexionemos en la gloriosa palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 16, el versículo número 14 hasta el verso 18. Dice la palabra de Dios: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Vamos a reflexionar entonces en esta hora en un tema. Pensemos en el tema: una orden en ejecución. Una orden en ejecución. Y consideremos dos palabras claves para este tema. La primera de ellas es bautismo y la segunda, salvación. Pensemos en esas dos palabras claves. Entendiendo el bautismo como ese proceso mediante el cual se sumerge, la persona es bautizada, es sumergida para el perdón de los pecados. Y al hablar de la salvación, hacemos énfasis a ese rescate de un peligro inminente o algo por el estilo. Considerando esto, pensamos y nos trasladamos un poco al año 33 de nuestro Señor Jesucristo, donde comienza un proceso con la evidencia del juicio del Señor para esta tierra a causa del pecado. Y el mismo Jesús lo registró por ahí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24. Evangelio según San Mateo. Allí el Señor dijo unas palabras evidenciando de alguna manera el juicio para este mundo. El verso número 29. Allí el Señor dijo, haciendo dentro de tantas cosas que habrían de suceder, habló de un acontecimiento donde el sol y la luna no darían más su resplandor, y donde las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y de ahí en adelante una serie de sucesos que vienen para este mundo y que sin duda alguna tendrán una incidencia negativa en la vida del ser humano a causa del pecado. A eso se le ha considerado el juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia, aún habiendo evidenciado esta situación trágica para el ser humano, Él organizó un plan para que el ser humano pueda ser salvo. Y para ello entonces dio una orden a sus discípulos luego de haber resucitado. Sabemos que al Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día. Y en el momento de su resurrección, Él les da unas últimas palabras a los discípulos, unas palabras que contadas desde varios ángulos, desde varios escritores que presenciaron ese momento, nos dejan en claridad la tarea de cumplir esta orden. Y vamos a considerarla entonces partiendo del texto que leímos aquí en San Marcos, el capítulo número 16, donde leímos el verso 14, nos habla precisamente de esa orden. La orden dada por nuestro Señor
luego de que resucita de los muertos, se le presenta y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice allí: en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fue una orden que el Señor dio de predicar este mensaje, hablar de Él, de sus maravillas, de su misericordia, para que el ser humano pueda creer y ser bautizado, como lo dice allí, porque el que crea y sea bautizado, éste alcanzará la salvación. Ya dijimos entonces que salvación tiene que ver con ese rescate de ese peligro que el mismo Señor anunció, donde el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Pedro ratificó eso cuando dijo que estas cosas que están aquí serán deshechas. La tierra y todo lo que en ella hay serán quemadas. Y en razón a eso, Dios en su misericordia quiere que cada día nos preparemos, que cada día nos fortalezcamos, nos acerquemos más a Él. Esta orden de ir y predicar el evangelio para que el que crea sea salvo mediante el bautismo, la fue ratificando el Señor, y más bien cada uno de estos hombres de Dios que estuvieron allí dieron un panorama, un enfoque de ilustración con respecto a esta orden, que por cierto fue ejecutada inicialmente y continúa hasta el día de hoy en ejecución esta orden. Si miramos esta misma escena que aparece aquí, donde Él les dice que prediquen para que el que crea y sea bautizado alcance la salvación, la encontramos en San Mateo, el capítulo número 28. Evangelio según San Mateo, el capítulo 28. Nos dice la palabra del Señor, el verso número 19. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa orden de ir y predicar este evangelio, ahora aquí Mateo la ilustra con unos detalles, aunque este texto ha sido de controversia por algunos lectores de la Biblia y todo ello, pero vamos a basarnos en lo que acontece aquí, la forma como lo dice, que de alguna manera, sea que genere o no discusión, tiene una orden implícita allí y que es muy clara, y que cada uno que la enfocó desde su contexto, desde su punto de vista, desde la forma en la que el Señor se la dio a entender y se la iluminó, nos dejan claridad de cómo había que cumplir esta orden, bautizándolos en el nombre. De ahí está implícito de manera singular el nombre, pues si fuesen varios hubiese dicho los nombres, pero ahí claramente dice en el verso 19: hacer discípulos bautizándolos en el nombre, forma singular. Este mismo acontecimiento, narrado ya por otro de los hombres de Dios, como es Lucas, podemos mirar lo que nos dice San Lucas, el capítulo número 24, el último capítulo de este libro de San Lucas, nos dice lo siguiente. Mire muy bien, la misma escena, en el mismo lugar, el mismo momento. Dice el escritor de la siguiente manera: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, pensaban que veían espíritus, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Luego les dice: mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban atemorizados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. El verso 44, mire, muy clave, interesante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Alabanzas al Señor en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si analizamos esto aquí, lo que Marcos dice referente a esta orden que está en ejecución todavía, él dijo: vayan, dijo Marcos, y bauticen en el nombre, forma singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre sabemos que se nos fue revelado, y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús lo ratifica por medio de Lucas en esta misma escena, contado de una manera más ilustrada. El mismo Jesús dice que se predique en su nombre, ese nombre del que Marcos dijo, el nombre de ese Hijo, que es Jesús, el nombre de ese Padre, de ese Espíritu Santo, porque es uno solo, en diferentes oficios para salvar a la raza humana. Entonces aquí se dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Le dice: y he aquí, yo estoy con vosotros. Mira, ahí deja ver su omnipresencia. Estoy, porque si fuese limitado en una condición humana, solamente que estuviera aquí, les pudiese haber dicho: estaré con vosotros, pero él lo dijo en tiempo, un eterno presente, de alguna manera: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, aunque él se fue, pero sigue todavía obrando en su esencia, en su espíritu, en beneficio de la raza humana. Y si miramos ya lo último de estos versos, nos dice que: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria al Señor. Entonces, ellos reciben la orden, pero no la van a ejecutar hasta que llegue sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Hasta allí quedó Jesús luego de haber resucitado. La Biblia nos cuenta entonces, porque la historia continúa, nos adelantamos un poco y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Parece la continuidad de esto que Lucas está diciendo. Él le dice estas palabras, la tienen clara, la orden que habían de ejecutar, pero durante 40 días aproximadamente Jesús se les apareció en varias ocasiones, dándoles ánimo, bendiciendo a la iglesia, y ellos se fueron a Jerusalén como Jesús les había ordenado. En Lucas en Hechos capítulo 1, que por cierto lo escribió Lucas también, este verso 1 comienza hablando precisamente de esas palabras que habían terminado en San Lucas, el verso 24 al final. Dice: en ese primer tratado hablé de todo lo que Jesús hizo hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aleluya. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es decir, las palabras que le dijo Jesús
allá en Lucas, las últimas. Váyanse en Jerusalén hasta que reciban, les prometo que voy a derramar sobre ustedes una bendición. Esa bendición era el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios. Ellos se quedan ahora entonces en Jerusalén y Lucas retoma nuevamente su escritura luego de estos acontecimientos. Y es aquí cuando nos narra entonces la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que estando ellos allí esperando esa promesa para cumplir, ejecutar la orden de bautizar en ese nombre glorioso, en ese nombre de ese Padre, de ese Hijo, de ese Espíritu Santo, el cual es Jesús. Mientras están allí en Jerusalén, dice la Biblia que de repente la presencia de Dios, estando en el aposento alto, llegó sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, nos dice Hechos capítulo 2. Y por allá ya en el verso 14 eso empezó a generar, según nos cuenta estos versos, una situación un poco compleja, porque algunos decían, no, tienen demonios, están locos, están borrachos. Entonces uno de estos hombres de Dios se pone en pie y dice, un momento, esto no es borrachera, esto no es locura, son las 9 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y que el mismo Jesús ratificó diciendo que había de derramar de su presencia sobre los que creyeran en él, sobre toda carne. Y dice entonces que mientras él hablaba estas cosas, les predicó con autoridad el mensaje de salvación. Allí comenzó entonces la ejecución de esa orden que él le dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre de ese Padre. Y como Padre no es nombre, sino que el nombre de ese Padre que se nos dio a conocer, el mismo Jesús dijo, he dado a conocer ese nombre del Padre, el cual es Jesús mismo. Entonces luego de tremendo mensaje aclaratorio, dice el verso 37, que al oírlo se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Todos los que estaban allí, habían judíos y habían inclusive de otras regiones. Algunos no judíos también estaban allí, estaban en esa fiesta. Y dice que al oír esto, principalmente la mayoría judíos, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces allí viene la ejecución de la orden. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego añade, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¡Qué bendición! Porque la orden era hasta lo último de la tierra y sigue siendo aún. Gloria al Señor. Entonces ese primer mensaje impactó la vida de estas personas de tal manera que en el verso 41 de este capítulo 2 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bendición! Ese fue el primer mensaje. Esa es la historia del Evangelio, de sus comienzos. No puede haber otra diferente. Si alguien quiere salvación, si alguien quiere acogerse a esa orden de que el Señor dio de que nos debemos bautizar para el perdón de los pecados, la clave sencilla y transparente que encontramos es esta historia del comienzo del Evangelio. No hay otro comienzo, no hay otra historia. Hay quienes se han atribuido quizás y que son la madre o que son los primeros o que son los que tienen la verdad. ¿No? La verdad la encontramos aquí en la palabra. La doctrina apostólica, sin lugar a duda, es la que desde el comienzo se ha predicado. Fueron los que recibieron la orden y empezaron a ejecutar esa orden. Y este episodio es la primera ejecución de esa orden. Los que recibieron su palabra se añadieron aquel día y fueron bautizados. Lógico, Pedro les dijo en el nombre de Jesucristo. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo alrededor de 3,000 personas. Y allí comienza una historia trascendental de la ejecución de esta orden. Ahora ellos llenos de poder,
comienzan a hablar de este Cristo e iban por toda Jerusalén. Encontramos episodios extraordinarios donde, por cierto, cumplían la orden y Dios confirmaba esa palabra, porque algunos pues también dicen, no, es que ellos se equivocaron porque Él los mandó bautizar de una manera y ellos lo hicieron de otra. Créanlo que si se hubiesen equivocado, Dios no hubiera respaldado este mensaje de la manera como lo respaldó y como lo sigue respaldando hasta el día de hoy. En nombre de Jesús, la gloria. Dice la Biblia, allá en el capítulo 3 del mismo Hechos, que iban a entrar un día a orar al templo llamado La Hermosa, y a la puerta había un hombre paralítico, no caminaba, cojo. Y dice la Biblia que cuando Pedro llegó a aquel lugar, en el verso 6, Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, no tengo plata, ni oro tampoco, pero sí tengo algo especial. Una orden que el Señor nos mandó que habláramos de Él, que los que creyeran se bautizaran en su nombre. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en esa misma hora el poder de Dios impactó la vida de este hombre que llevaba largos años así. Y lo tomó por la mano y se incorporó y el hombre entró contento al templo glorificando a Dios. Aleluya. Porque Dios respalda su palabra y sobre todo cuando se predica con la verdad, se predica con convicción como debe ser. Y este hombre quedó sano en aquel momento. Pero como el diablo siempre ha estado en contra de este nombre poderoso, dice la Biblia que arremetieron contra ellos por predicar en este nombre, por haber bautizado como 3,000 en el nombre de Jesucristo y por haber hecho una sanidad tremenda en este hombre en el nombre de Jesucristo. Y los cogieron preso. Aquí en el capítulo 4 nos cuenta la historia de que cuando están allí reunidos cuestionándolo, Pedro dice, es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. ¿A qué se refiere él? A esa orden que él les había dado que ejecutaran, que bautizaran en el nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús, el nombre de ese Padre, de ese Hijo, y ellos lo estaban cumpliendo. Y Pedro dice que en ningún otro hay salvación, verso 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, qué bendición. Y dice que entonces ellos se enojaron por esa forma contundente de transmitir la palabra. Dice que los cogieron presos, hasta los golpearon y les intimidaron para que no hablasen más en ese nombre. Pero ¿sabe qué pasó? Pedro y los que estaban allí convencidos de lo que habían creído, tuvieron que expresar estas palabras muy contundentes. Por cierto, dijo uno de ellos, ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Claro que es mejor obedecer a Dios. Y ellos insistieron en que no siguieran hablando en este nombre. ¿Y sabe qué pasó? Uno de ellos, como un poco cuerdo, como un poco prudente, llamó aparte a los dirigentes, a los líderes del momento, a los que estaban en contra de que se predicara en este nombre poderoso. Los llamó aparte y les dio una recomendación. La recomendación fue, dejemos a esta gente quieta, porque por ahí se han levantado otros y diciendo que son algunos grandes, pero se han muerto y los que los han seguido también se han muerto. Dejemos a esta gente quieta, porque si esto es de los hombres, eso se va a acabar como se ha acabado esas otras que se han levantado. Pero si esto es de Dios, no lo vamos a poder detener. Uno de ellos mismo dijo estas palabras. Y aún los intimidaron, los golpearon y los soltaron y les prohibieron que hablaran en ese nombre. Pero ellos salieron de allí gozosos de ser tenidos por dignos de azote por causa del nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y ellos saliendo por todas partes, hablaban con denuedo, con autoridad de este nombre glorioso.
Y como esta orden la estaban ejecutando, como Dios lo había mandado, ¿sabe qué pasó? En el capítulo 5, algo extraordinario. El verso 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Aleluya. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los más de ellos ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aleluya. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, tanto hombres como mujeres. Y tanto era el respaldo de Dios, que dice el verso 15, que sacaban a los enfermos a las calles, y al menos la sombra de los discípulos que tocaba al enfermo quedaba sano. Pero no era la sombra, como dice una canción, era el poder de Dios que iba con ellos, respaldando la ejecución de esta orden del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y si avanzamos un poco a lo largo de esta historia, si nos adelantamos al capítulo 8, encontramos a uno de estos discípulos después que vino una persecución, porque al diablo nunca le ha gustado y nunca quiere que esta orden se siga cumpliendo, pero esta orden sigue en ejecución. Pues el mismo Jesús dijo: ni las puertas del mismo infierno van a detener esta obra. Esto sigue porque sigue. Aleluya al Señor. Y dice que aunque hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ellos salieron esparcidos huyendo de la muerte, porque como humano uno no quiere morirse, pero por donde iban. A su nombre, gloria. Capítulo 8, verso 4. Dice que Felipe descendió a una ciudad llamada Samaria, y allí en Samaria expuso este mensaje poderoso de este Cristo que cambia, que el que cree en él y se bautiza en su nombre tiene el perdón de los pecados y alcanza la salvación. Y había en esa región un mago, un hechicero, que tenía a la gente engañado diciéndole que era el poder de Dios. Pero cuando escuchó este mensaje glorioso, cayó postrado de rodillas a los pies de Jesucristo y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y cosas sobrenaturales sucedían por la mano de los apóstoles. El Señor confirmaba por doquiera que esta orden que ellos estaban ejecutando es la adecuada. Aleluya. Y ya como para ir redondeando, si miramos el libro de los Hechos, allí mismo el capítulo 10, el verso número 43, desde el verso 42, Pedro llega a una casa de gente que no eran judíos, porque el evangelio no solamente era para los judíos, hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Y Pedro llegó a una casa esperándolo, y él les presentó a Cristo, este que murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna. Y él le dijo: de este Jesús dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, que es que hasta los profetas antes de Cristo hablaron de él, de que en su nombre hay perdón de pecados. Ellos indagaron. Isaías se le fue mostrado esta obra tan gloriosa que iba a ser nuestro Salvador. Lo vio despreciado, desechado entre los hombres, lo vio como un varón de dolores. Él vio muchos años antes que aconteciera, vio la muerte del Señor, pero también vio la vida para muchos con la muerte del Señor. Pues él dijo en Isaías 53 que verá el fruto de la aflicción. Isaías alcanzó a ver que el fruto de la aflicción, del sufrimiento de Cristo, eran la salvación de millones y millones de personas que hoy hemos creído y nos hemos bautizado en este nombre poderoso. Y esa orden siguió ejecutándose. Y Pedro llegó a esa casa y les habló de este Cristo poderoso. La palabra nos dice que el Espíritu Santo invadió aquella casa. Fueron llenos de la presencia de Dios. Y en ese mismo instante, dice la Biblia que fueron bautizados, le entregaron su vida a Cristo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Esta orden, esta tarea
se ha venido ejecutando. Y algo para añadir, esos que dijeron allá, dejémoslos, porque si es de los hombres se acaba, o si es de Dios va a permanecer. Ellos se murieron y esto siguió. Y han pasado ya más de 2000 años y este mensaje sigue intacto. Aleluya al Señor. Y la orden se sigue ejecutando. Hoy muchos seguimos predicando esta doctrina apostólica y esto se seguirá ejecutando. Seguiremos hablando que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo perdona los pecados, que si alguien le entrega su vida a Él, recibe el perdón de los pecados mediante el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. ¿Querrás tú aceptar en tu vida esta orden que el Señor ha mandado de predicar? Aleluya al Señor, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y los que ya hoy la hemos recibido, iglesia del Señor, debemos seguir convencidos y con más fuerza en estos últimos tiempos sigamos hablando de este mensaje poderoso. Dios te ha llamado a ti, hermano, hermana. Dios nos ha escogido para este último tiempo, que aunque es peligroso, que aunque es un tiempo difícil, pero la palabra del Señor es muy clara en decir que por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Hoy tenemos este legado que nos han dejado los hombres que ya han partido con el Señor, desde los apóstoles hasta los pastores y creyentes que han muerto por causa de este nombre. Hemos pasado momentos difíciles de persecuciones de diferentes índoles, pero hasta aquí Dios ha sostenido esta iglesia. Y como esta orden la dio fue el dueño del universo entero, esto se cumple. Y esto seguirá en ejecución. Y hoy más que nunca seguiremos hablando este mensaje poderoso que cambia y transforma la vida del ser humano. Al nombre de Jesús la gloria. Y recordemos, iglesia del Señor, ni las puertas del mismo infierno van a detener el avance de esta iglesia. Llenémonos de Dios, llenémonos de su presencia y sigamos hablando por las redes sociales, por las calles, por donde se nos permita, de este nombre poderoso, y seguiremos ejecutando esta orden hasta que el Señor diga hasta aquí. Que Dios les bendiga y les guarde cada día.